Este es el 13º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Hoy hablamos de los vínculos, Venus, Saturno y el Sol. Esta semana empiezo comentando algo de lo que trae la cuadratura entre Venus, en tránsito en el signo de Géminis, y Saturno. Saturno entró en Piscis en el 2023 y va a continuar ahí hasta febrero del 2026. En estos días, en esta semana, vamos a vivir una cuadratura de Venus con Saturno y también una cuadratura del Sol con Saturno. Y lo que va a poner esto de relevo, lo que va a poner en primer plano, tiene que ver con los pormenores de lo vincular. El gran movimiento que sucede en términos vinculares es que aparece con mayor realidad lo que efectivamente el otro es, desarmando cierta tendencia a recubrir las cosas con una capita de ilusión. Normalmente en el plano de lo vincular vamos a encontrarnos con cierta carga emocional que produce un sesgo de ilusión, confirmando o reforzando cierta lectura interna que tendemos a tener de las cosas, ¿no? Tendemos a pensar, a ver, a percibir en el otro ciertas cosas que normalmente hacemos el esfuerzo de confirmar. Ya sea que la ilusión tienda a ser el otro me daña, me lastima, me hace mal, o el otro es maravilloso, ¿no? Ya sea que se trate de una idealización del otro negativa o positiva, este tránsito nos va a traer la posibilidad de darle un poco más de realidad a lo que acontece en el nivel vincular. Miro al otro con un poco más de honestidad, percibo un poco más lo que el otro efectivamente es, me encuentro con lo que realmente está pasando, un poquito detrás de esa tendencia a recubrir todo con una capita de fantasía. Tendencia que, por cierto, es, diría, saludable. Quiero decir, parte de los recursos con los que construimos seguridad emocional tiene que ver con armar esas capitas de fantasía recubriendo las cosas. Nos hace más tragable la realidad, nos hace más digerible cosas que son estructuralmente incómodas, ¿no? Como que, bueno, por ejemplo, no tengo el control sobre lo que pasa en el vínculo con el otro. El otro me ama porque quiere, porque puede. Y normalmente esta idea, esta sola idea de que los demás nos aman porque pueden y porque quieren, son ideas que son incómodas, son ideas que son perturbadoras. Entonces, en muchas ocasiones vamos a construir fantasías que nos permitan sentir que hay algo que podemos hacer para lograr que el otro nos quiera o no nos deje de querer. Y asumir que no, asumir que simplemente, bueno, estamos en manos de algo que no depende de nuestra voluntad y frente a lo que no podemos hacer nada, es bastante conmovedor. Bueno, y así un montón de otras cosas que en su realidad nos conmueven mucho y que la ilusión nos permite dejar un poquito más lejos, no padecer. En cualquier caso, esta semana el tránsito de Venus en cuadratura con Saturno nos acerca a algo de la realidad más concreta de los vínculos, mostrándonos los límites propios y los límites del otro en la vincularidad. Con esos límites no solamente puedo encontrarme con algo desagradable o con algo del orden de la pérdida, ¿no? También en esos límites puedo encontrarme con un punto de contacto que me permite construir algo real con el otro, lo cual es, digamos, lo más perdurable que podemos encontrarnos en lo vincular. Es interesante porque Saturno, que en la astrología clásica se nombra como el maléfico superior, es un planeta en general temido y los tránsitos de Saturno es como, no, qué terrible, tenés una cuadratura de Saturno, tenés Saturno sobre el Sol, sobre la Luna. Y en muchas ocasiones lo que permite ese tránsito de Saturno es desarrollar la madurez suficiente como para poder confrontarnos con aquello que nos duele, nos incomoda, nos perturba y lograr en esa confrontación, en esa madurez que me permite la confrontación, finalmente trascender
asuntos, problemas, dificultades, incomodidades que arrastramos y arrastramos y arrastramos. Entonces sí, es verdad que a veces los tránsitos de Saturno nos traen algo incómodo y doloroso, pero también es cierto que ese encuentro con lo incómodo y con lo doloroso permite una maestría que es fundamental para dejar de sufrir. Es como si Sísifo, en ese castigo que le dan de subir todo el tiempo, a empujar una roca montaña arriba, y que incesantemente cuando está a punto de llegar a la cima la roca se caiga y él se caiga y eso falle, y tener que una y otra vez empujar la roca hasta la cima, es como si ese castigo en algún momento pudiéramos desarrollar la fuerza suficiente para que no se nos caiga la piedra. Este sería el desafío de lo saturnino. Y es verdad que muchas veces vamos a sufrir en ese caminar, en ese ascenso y en el esfuerzo que implica ese ascenso. Pero también es cierto que ese ascenso nos permite desarrollar algo que en última instancia tiene que ver con lo que realmente somos. Y esta semana el trabajo en relación a esa propia esencia que se despliega solo en tanto y en cuanto logramos tener la maduración y las herramientas emocionales suficientes para sostener, para soportar esa propia esencia, esta semana el trabajo va a venir de la mano de lo vincular. Insisto que esto no quiere decir solamente subir esa piedra tortuosa y pasarla mal, porque en muchas ocasiones los tránsitos en relación a Saturno lo que nos permiten es abandonar fantasías en donde recurrentemente caemos en lugares de sufrimiento. Si mi fantasía es que nadie me quiere, quizás lo que puede traer una cuadratura de Venus con Saturno es que alguien nos reconozca, nos mire y nos diga, qué hermoso lo que haces, lo que sos, lo que decís, yo me quiero quedar acá, hay algo en vos que es muy valioso. No solamente cuando la fantasía se termina lo lindo y lo agradable. ¿Por qué? Porque no solamente es lindo y agradable aquello que me imagino, la realidad, la vida, tiene muchos pasajes hermosa y conmovedoramente dulces. Y en muchas ocasiones nos cuesta tanto tocar esa dulzura que no controlamos, tocar esa dulzura que nos es excesivo, que nos recubrimos en capas y capas de fantasías sufrientes y incómodas. Vengo hablando mucho de esto porque vengo hablando de Tauro y de Júpiter y de Venus y de todo lo que viene pasando en Tauro. Pero en esta ocasión lo vuelvo a traer, porque las fantasías y las ilusiones que pueden desarmarse pueden tener que ver con eso, con padecimiento, con sufrimiento, con estar cantando un tango, ¿no? En mi fantasía yo canto un tango. Y este tango que canto me permite construir seguridad emocional, sentirme a salvo, saber quién soy, sentir que sé quién soy. Cuando yo me encuentro con una alegría, con una felicidad que no están dentro de mi repertorio habitual, dentro de mi cajita de herramientas, entonces me pasa que esa identidad se desconcierta. Pero en cualquier caso, lo que nos permite esta cuadratura de Venus con Saturno es encontrarnos con algo de eso más concreto y más real que desarme, en cierto modo, una ilusión y una fantasía que hasta ahora sosteníamos en relación a los vínculos. Y esto es recontra interesante pensarlo en relación al reconocimiento y a cuánto nos autoriza y nos valida la mirada del otro y a cuánto nos permite la mirada del otro ser y existir. Nuestra realidad humana es profundamente vincular. Esa vincularidad está muy ligada a Venus. Venus habla mucho de esa vincularidad. Y Saturno habla mucho de la autonomía y de la soledad. En esta cuadratura, que además Venus está en Géminis, que es un signo de aire muy relacionado con lo vincular, con algo más dinámico, un movimiento, un ir y venir, y Saturno está en Piscis, que en muchos casos lo pisciano resuelve las cosas a través del aislamiento. Un Saturno en Piscis es un Saturno que tiende mucho a aislar, ¿no? A generar una separación a través del aislamiento, y es un aislamiento muy defensivo. Yo me aíslo porque quiero estar a salvo y protegido de los demás. Ese aislamiento es un modo de producir seguridad. Entonces Venus, en Géminis, busca dinamizar a este Saturno que se aísla, busca traer encuentros sociales, busca encontrarnos
con algo de la alegría, de la felicidad, del gusto por la palabra, del gusto por el juego. Y nos recuerda, desde esta cuadratura, que no es en soledad, que no es en aislamiento, que no es separándose y distinguiéndose, sino que es encontrándose. La vida está encontrándose. En esta cuadratura, Venus no deja que ese proceso de aislamiento en el que podamos haber incurrido se sostenga, sino que busca una dinamización. Nos recuerda lo importante y lo vital que nos resulta la mirada del otro, la mirada de la otra, la mirada de otras personas. En ese contacto, en ese reconocimiento social, se abre una puerta de mucho disfrute y de mucha posibilidad de creación. Esa puerta es fundamental para nuestra condición humana. Algo de esto recuerda a Venus desde Géminis, haciéndole cuadratura a Saturno en Piscis. Al otro día, el Sol se suma a esta cuadratura, trayendo además una posible toma de conciencia de qué es lo que viene trayéndonos Saturno en Piscis hasta acá, de en qué medida estamos reaccionando defensivamente a la información de ese tránsito y en qué medida ese Saturno en Piscis está generando la posibilidad y la capacidad de sostener con mayor estructura, con mayor firmeza, con mayor amplitud, algo de la propia esencia, algo de la propia identidad. Lo que nos permite ese tránsito de Saturno en Piscis tiene mucho que ver con la posibilidad de ordenar, de acomodar, de reorganizar nuestro inconsciente profundo. Y es al mismo tiempo un tránsito que le da mucha realidad a nuestros sueños. Y esto quiere decir dos cosas. La primera, llegar finalmente a concretar proyectos y objetivos. Y la segunda, que esos proyectos y objetivos se vuelvan concretos y por lo tanto perder cierta cuota ilusoria, cierta fantasía. La desilusión es un proceso inevitable frente a cualquier ilusión, ya sea porque me va bien y lo logro, aquello que me había propuesto, o porque fracaso estrepitosamente. En cualquier caso me confronto con la desilusión. Esto, insisto, es una parte fundamental de cualquier puesta en acto, de cualquier puesta en práctica de un proceso. Entonces el Sol, conjunto a Venus y en cuadratura con Saturno, nos lleva a ser consciente de todo aquello que nuestra ilusión nos pedía o nos ponía sobre la mesa y de cuánto de esa ilusión justamente se cayó, se esfumó en el aire. La cuadratura del Sol y de Venus desde Géminis con Saturno en Piscis termina de ponerle palabras a todo lo que este Saturno viene transformando en nuestro inconsciente. Le va dando estructura a cosas vividas y a memorias. Además, Saturno está justo en la mitad de ese tránsito, ya viene haciendo un efecto profundo en nosotros. Esto en especial si sos pisciana, pisciano, si tenés ascendente o luna en Piscis, si Piscis es fuerte en tu carta, este tránsito de Saturno es especialmente significativo. Pero también lo es si tenés el Sol o varios planetas en Sagitario, en Géminis o en Virgo, porque Saturno va a estar haciendo oposiciones o cuadraturas, que son aspectos muy, muy fuertes, muy conmovedores. Pero entonces el Sol y Venus, haciendo cuadratura de Saturno, traen por un lado esto, poder nombrar todas las transformaciones que vienen sucediendo, pero por el otro lado también exigirle a Saturno que salga de ese lugar de aislamiento y que busque un modo de poder comunicar todo lo que viene viviendo y todo lo que le viene pasando. En muchas ocasiones, los grandes pantanos de los piscianos se nos terminan en cuanto nos vemos obligados a decir y a nombrar. Porque cuando decimos y nombramos esta gran potencia, esta gran fuerza que tiene el mundo emocional para hechizarnos y para confundirnos, se reduce drásticamente. En cuanto yo tengo que nombrar y explicar algo de esto que vivo pierde su fuerza, pierde densidad, pierde consistencia y se abre la posibilidad de que vaya resolviéndose. Entonces es un tránsito que puede ser muy alivianante, muy aliviador. También en esta cuadratura puede darse que se termine un proceso profundo de soledad que venimos arrastrando hace tiempo, o que de alguna forma algo en nuestros vínculos cambie mucho, permitiéndome mayor autonomía, forzándome a descubrir y a desplegar mayor autonomía,
y al mismo tiempo enriquecer, que es lo que yo pongo en juego dentro de la esfera de lo vincular. ¿No? Que sea más voluptuoso, más amplio, más profundo, más rico, más consistente. Simultáneamente, Marte, regente de Aries y de Escorpio, está entrando en el signo de Tauro y va a hacer cuadratura con Plutón, que transita el signo de Acuario, retrogradando para volver a entrar por última vez en el signo de Capricornio. Entonces, por un lado tenemos a Venus, arquetípicamente ligado a lo femenino, y por el otro, con este tránsito de cuadratura con Saturno, y por el otro lado a Marte cambiando de signo. Este ingreso de Marte en Tauro nos lleva a poder poner un montón de energía y comenzar proyectos y procesos en relación a lo laboral, a lo corporal, cambios en la dieta y en la alimentación, cambios en nuestra dinámica laboral y profesional, la posibilidad de abrir nuevos horizontes, nuevas perspectivas, nuevas preguntas, nuevos modos de habitar lo laboral. Podemos encontrarnos con cosas que hasta ahora no habíamos visto y no nos habíamos dado cuenta, de pronto aparece Marte ahí y algo se evidencia, algo estalla, ¿no? Es como si Marte viniera con una antorcha a iluminar algo de lo que pasa, en este caso en la esfera de lo laboral, de los recursos, de lo que tengo, de lo acumulado. Pueden aparecer conflictos, tensiones, incomodidades, discordias, peleas y enojos en relación a lo material. Puede aparecer un chispazo fuerte ligado a la materia y a la sustancia, tanto en la vida individual como en la vida colectiva, y que ese chispazo encienda una mecha que hace tiempo está ahí esperando para ser encendida. En general los impulsos marcianos no están ni bien ni mal, son simplemente necesarios y son simplemente parte de la vida y parte de lo vital. Cuando yo logro darles un buen lugar, lo bueno o lo malo respecto de los impulsos marcianos es el lugar que se le da. Le puedo dar un buen lugar o un mal lugar. Puedo con ese impulso marciano producir algo creativo y esto, como la carta de tarot del mago, ¿no? Que aparece un tipito que señala al cielo y señala a la tierra. Convoca las fuerzas del cielo para producir en la realidad material algo concreto. Es un gesto de la voluntad produciendo, ¿no? Es la voluntad creadora. Esto es Marte. Esta es la gran potencia marciana. Ese es un buen lugar para Marte. Un mal lugar para Marte es pelearme con un tipo mientras voy manejando porque me encerró con el auto, o enojarme con personas a las que quiero y agredir y lastimar a las personas a las que quiero, ¿no? Eso es un lugar terrible para lo marciano. Porque, bueno, en el mejor de los casos hago eso y después siento culpa, y en el peor de los casos hago eso y después construyo toda una organización emocional de los vínculos que incluya esa agresión, ¿no? Que legalice, que legitime esa agresión, en el peor de los casos. Podría decir igual que en el mejor de los casos logro abstenerme y no descargo mi enojo y mi bronca contra las personas a las que quiero, pero quiero decir, si eso ya sucedió, lo mejor que puede pasarme es que sienta culpa, porque ahí básicamente lo que hice está mal. Y es importante que cuando no logré retener ese pulso y apareció descargándose contra personas a las que yo quiero, bueno, pueda quedarme en la claridad de que eso está mal. Es una obviedad o algo pequeño, pero el delito del otro no justifica un propio delito. Pero en cualquier caso, esta semana, con esta cuadratura de Venus con el Sol, que la cuadratura ya es de por sí un aspecto muy enérgico que aporta mucha energía, mucha dinámica, mucho movimiento, mucha fuerza, y el ingreso de Marte a Tauro, haciendo también cuadratura con Plutón en Acuario, vamos a tener mucha energía disruptiva, de choque, de agresividad, de conflicto, de tensión. Es probable que conflictos que estaban como medio dando vueltas en el aire hasta ahora decanten, cristalicen y terminen de tomar forma. Conflictos que eran, podría decir de alguna forma, inevitables o que estaban ahí agazapados, esperando el momento propicio para aparecer, pero no porque, la maldad de la vida que está ahí agazapada esperando, sino probablemente porque son conflictos que estaban siendo retenidos, ¿no?
Como si fuese que, por ejemplo, hay algo de esta imagen de la gota que rebalsó el vaso. Bueno, esta semana cae la gota que rebalsa el vaso. Y yo hasta acá no había querido reaccionar, decir, accionar, mover, tomar una decisión que cambie un poco las reglas del juego, girar el tablero, hacer algún movimiento abrupto, evitando justamente lo conflictivo, lo doloroso, lo incómodo que se podía hacer. Y esta semana de alguna forma me obliga a ese movimiento. Por eso la gota rebalsa el vaso, porque yo hasta ahora no había querido asumir que el vaso estaba así de cargado como efectivamente está. Entonces esta semana no hace más que hacer aparecer algo que ya existe. Parte de esto ya existente que puede aflorar en estos días tiene que ver con este tránsito del que ya había hablado, de la luna negra yendo hacia una posición exacta con Neptuno, al mismo tiempo que hace otros aspectos que arman una figura bastante interesante que aúna un poco las energías celestes, llevándolas en una dirección. Y esa dirección es una transformación del imaginario individual y del imaginario social. De pronto aflora una fuerza y una potencia ligada al cuerpo, ligada a lo físico, ligada al alimento, ligada a la salud, que hace una transformación, ¿no? Un salto en lo que venía pudiendo concebir e imaginar hasta acá. En ese salto hay algo que patalea, se sacude y se transforma. Muy ligado al cuerpo, a lo físico, pero también podríamos pensar esto en una dimensión social, en donde algo de lo que venía siendo negado, ocultado, reprimido y retenido de pronto aflora, y ese componente oculto hasta acá finalmente se vuelve evidente y es como si despertáramos del sueño. Este proceso de despertar del sueño es un gran modo de nombrar, muy sintética y resumidamente, lo que trae el tránsito de Neptuno entrando en el signo de Aries. Podemos perfectamente pensar en esta imagen, ¿no? De despertar de un sueño en el que en muchas ocasiones estamos hundidos en el sopor de la fantasía, creyendo que las cosas son como imaginamos que son. Dentro de esto piensen, hay una figura muy clara que es el terraplanismo, con perdón de las personas que sean terraplanistas, no me interesa ofender a nadie, pero sí de alguna forma una persona que cree que la Tierra es plana, aun cuando haya innumerables evidencias, que incluso se haya probado durante Grecia que la Tierra era redonda, con unos palitos puestos en Alejandría y en otro lugar, y las sombras y la diferencia entre las sombras en esos dos palitos del mismo largo demuestran que la Tierra necesariamente tiene que ser una circunferencia y no puede ser un plano. Incluso en ese caso, hay personas que todavía creen que la Tierra es plana. Estamos sumergidos todos, quien más, quien menos, en la fantasía. Y en algún momento de esa fantasía se despierta. De toda fantasía en algún momento se sale, aunque sea con las patitas para adelante. Neptuno entrando en el signo de Aries trae muy probablemente muchas escenas en donde despertamos de esa fantasía. Voy a hablar de esto más específicamente en otros podcasts, pero hoy me interesa decir que esa cuadratura de Marte con Plutón, esta cuadratura de Venus con Saturno, probablemente traigan en un plano más o menos concreto alguna noticia de este sueño que se está terminando. Gracias por su sintonía, un placer volvernos a encontrar. Nos vemos la semana que viene con la siguiente emisión del Kit Astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Yo soy Sebastián Bru. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Espacio Interior Astrología, tanto en Instagram como en Facebook, vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.